Vamos a dar inicio como tal ya a lo que es nuestra sesión de clase de hoy, donde como les comenté vamos a hablar de la política exterior de América Latina, enfocándonos en 5 estados principalmente, en Brasil, en Argentina, en Chile, en México y en Venezuela. ¿Por qué nos vamos a enfocar en estos 5 países? En Argentina, porque es el segundo estado más importante de América del Sur, y es un estado con el que Colombia tiene y ha mantenido a lo largo de la historia muy buenas relaciones diplomáticas. En Brasil, porque es la potencia de América del Sur, es el país más importante, el país más grande y el que está llamado a ser líder indiscutido de una región cada vez más polarizada. En Chile, porque es el principal socio comercial de Colombia en la región y además el mejor amigo de Colombia en iniciativas multilaterales como la Alianza del Pacífico y la postulación de Colombia para ingresar a la APEC, que es el Foro de Asia-Pacífico. México, porque al ser el vecino de los Estados Unidos, también se convierte en un país importante para la región en términos de lucha contra las drogas, lucha contra la migración y además que las relaciones entre México y Colombia históricamente han sido relaciones dinámicas y relaciones en donde se beneficia mucho a los ciudadanos de ambos países. De hecho, México es uno de los 37 países del mundo que no le exige visa a los colombianos y en donde ustedes como ciudadanos colombianos pueden ir a visitar en cualquier momento con solamente tener su pasaporte. Y Venezuela porque es el vecino de Colombia, porque es el país con el que Colombia comparte una historia, unas tradiciones y además muchos problemas diplomáticos. Entonces, digamos que es por eso que vamos a hablar sobre estos países, entendiendo que hay muchos otros países en la región, pero que estos son los que más interesan a la política exterior colombiana. Después de haber hecho el repaso por estas noticias relevantes de la semana, pues vamos a darle paso a Brenda para que en 10 minutitos nos haga una pequeña relatoría de lo que conversamos la semana pasada en clase. Entonces, Brenda, te escuchamos. Listo, profe. Pues digamos que lo primero, digo yo que hay que saber como para entender no solo la política exterior de Colombia, que fue la sesión de la clase pasada, sino también pues, la del resto del mundo, es como entender cuáles son las doctrinas que se usan en la política exterior. Hablamos de la política, o bueno, la doctrina del Res Postulum, que hace referencia a mirar a la estrella del norte, que en Colombia surgió con Marco Fidel Suárez. También hablamos de la doctrina Res Similia, que surgió con Belisario Betancourt, que viene a ser como las relaciones que tenemos con nuestros vecinos. Eh, Luego viene el Neo Res Polum, que creo yo solo lo usa Colombia, que viene a ser la intervención por invitación, surgido con Andrés Pastrana, y el Respis Omnia, que surgió con Juan Manuel Santos, queriendo ser como la potencia en América. Después hablamos como de los gobiernos que surgieron en los años 90 en Colombia, hablando principalmente de César Gaviria, el cual tenía como en su política exterior temas de una internacionalización económica y de un poder negociador pues también en la región. Ernesto Samper estuvo pues enfocado en su política exterior en el agrietamiento de las relaciones pues con el sistema internacional. Andrés Pastrana pues generó el Plan Colombia, en donde se establecieron como mejores relaciones con Estados Unidos, a diferencia de Samper. Uribe habló como y enfocó la política exterior en la securitización. Juan Manuel Santos habló de la tercera vía, que hace referencia al Smart Power, que quiere decir como el poder inteligente, que es sacar lo mejor del Hard Power y Soft Power que mencionaba Joseph Nye en su teoría de la estabilidad hegemónica, y también habló del proceso de paz. Iván Duque, pues ya que es el presidente actual, también quiere ser como o llevar a la política exterior a Colombia a ser líder en América y pues obviamente lo que le corresponde ahorita, que es como la gestión en cuanto a la pandemia. Bueno, por otro lado, ya como los ítems como más importantes y a resaltar de la política exterior en Colombia, digamos que resalté como los ítems más importantes vistos en la clase, que vienen a ser como la consolidación y fortalecimiento de las instituciones, con lo cual se quiere llegar también a la consolidación de la paz dentro del país, lo cual permitiría, pues, corto, mediano, largo plazo, la mayor integración regional y diversificación pues, de nuestra política exterior y obviamente del país. En segundo punto estaría pues que Colombia sea como ese referente internacional en lucha contra el problema mundial de las drogas, el terrorismo, fortalecimiento institucional y el compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, aunque pues hay mucho que pensar sobre ello.
Y el tercer punto sería que la política exterior de Colombia está enfocada en las relaciones bilaterales, el cual le permitiría tener con los países que deseen tener estas relaciones bilaterales un acercamiento político para lograr pues como mayores oportunidades de comercio, inversión y pues el intercambio tecnológico. En cuanto al tema de fronteras, digamos que pues más allá de mencionar los países, con quién se tiene o en qué sentido se tiene como la frontera y cuáles fueron los tratados, digamos que cabe resaltar como que todos fueron a partir del 1800, o sea, como que las fronteras siempre han sido como un tema importante para Colombia, el establecimiento, pues cabe resaltar que la última y más importante es el tema con Nicaragua y pues todo lo que ha pasado con San Andrés. Después mencionamos todo lo que hace referencia como a qué debería tener como, o bueno, las recomendaciones de la política exterior. Hablamos inicialmente de que pues, la política exterior debería estar enfocada a una política de Estado y no de gobierno, pues para que perdure en el tiempo. Hablamos de generar un documento COMPES que hable sobre los derechos humanos, debido a que acá en Colombia están enfocados en temas pues, políticos, sociales y económicos que dejan de lado los derechos humanos. El tercer punto es hablar como, o bueno, mencionar que las relaciones de Colombia deberían estar como principalmente con sus vecinos, es decir, pues con América Latina. También pues una recomendación era crear un consejo de estrategia y seguridad nacional en donde se priorizara pues el tema de defensa nacional. También se pedía establecer como cooperación militar con Estados Unidos, pues digamos que en cuanto a temas de evaluación, porque igual pues ya se hace. También se pedía organizar como una cumbre internacional en donde se hablara pues de todo el tiempo que lleva Colombia en la lucha contra las drogas legales. También hablar de las instancias regionales, pues de cómo se puede llegar a Colombia allá, para hablar de temas de seguridad, defensa y narcotráfico, que son como los temas principales de los que trata la política exterior colombiana. También, digamos que avanzar en el tema de la inserción económica y política en la cuenca del Pacífico. Y por último, digamos que darle un espacio más importante a lo que es el medio ambiente en la política exterior colombiana. Y pues ya por último empezamos a hablar como los temas que empiezan a tener las agendas, como lo es la agenda global, la agenda Colombia y la agenda para la formulación de la política exterior, que podría definirlas, digamos que grandes rasgos, o la mayoría, tienen realmente, pues están enfocadas en los objetivos de desarrollo sostenible que fueron planteados por la ONU, como para no extenderme más. Gracias, Brenda, por ese resumen. Fue un resumen muy completo de lo que conversamos la sesión anterior. Te agradezco mucho por este buen resumen, por esta buena relatoría. La siguiente semana pues escucharemos a Paula Narváez, creo que se había postulado, y si no es Paula, me recuerdan, y el que se quiera postular para la relatoría, pues lo puede hacer. Ahora bien, ¿ustedes saben cómo se llama el presidente argentino? ¿Cómo se llama el presidente de Brasil y el presidente de Chile? ¿Tienen claro quién es el presidente mexicano y a quién considera el mundo presidente en Venezuela? Sí. A ver, Mateo, go ahead. Pues el de Argentina es Alberto Fernández, el de Brasil es Bolsonaro, creo que el de Chile es Piñera, México Andrés Manuel López Obrador y pues Nicolás Maduro es el de Venezuela. Medio mundo considera presidente de Venezuela a Nicolás Maduro. El otro medio mundo considera presidente a Juan Guaidó. Muy bien, gracias, Mateo. Chicos, para conocer la política exterior de un estado es supremamente importante que sepamos quién lidera esos estados, porque al final de cuentas son los presidentes de la República quienes son los jefes de estado o jefes de gobierno, o en casos como el nuestro, el jefe de estado y jefe de gobierno, quienes dan las directrices principales para que se ejecute la política exterior de un país. Siendo así, empezamos con esta panorámica del obelisco de la ciudad de Buenos Aires, hablando de la política exterior de la República de Argentina. La República Argentina es, para que nos contextualicemos un poquito, un estado de América del Sur que está ubicado en el extremo y sudeste del continente, tiene una forma de gobierno republicana, democrática, representativa y federal. ¿Esto qué quiere decir? Que la Argentina es un estado federal descentralizado conformado por 24 estados autogobernados, es decir,
24 federaciones, que son 23 provincias, y la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde está la capital del país y es la ciudad más importante. Todos estos estados, al igual que en Estados Unidos, tienen una constitución, una bandera y una fuerza de seguridad propios. Es decir, el Estado Nacional, o lo que gobierna Alberto Fernández desde Buenos Aires, se encarga de temas mucho más macro, como la política económica y la política exterior. Según datos del Banco Mundial a 2019, la economía argentina es la segunda más importante y más desarrollada de Sudamérica. Su PIB nominal es el número 27 del mundo y tiene una importancia geopolítica y económica muy importante porque está en una región del mundo que hoy en día es muy apetecida, o colinda con una región del mundo que hoy en día es muy apetecida, que es la región de la Antártida. Además, hace parte del grupo del G20, que es los 20 países más industrializados del mundo, y el grupo de los NIC, o los nuevos países industrializados, es decir, esos países que hoy en día están generando cada vez más avances tecnológicos y de innovación en su industria y su economía. ¿Quiénes quieren la Argentina? Alberto Fernández es el presidente de la República, es del partido justicialista o del partido peronista de los esposos Kirchner, y Felipe Carlos Sola es el ministro de Relaciones Exteriores del país, es decir, él es el líder de la gestión de la política y de la política exterior y de la diplomacia en este país. Ambos del partido justicialista, del partido peronista, que heredaron del fallecido expresidente Néstor Kirchner. ¿Cómo es la política exterior de la Argentina? La política exterior desde los inicios del país, o desde los inicios de la vida republicana del país, Argentina ha querido consolidarse como un actor primordial en Sudamérica y ha jugado un rol muy importante en el escenario político global, entendiendo al multilateralismo como la principal arma que tiene el país para desplegar su accionar en materia de política exterior. Aunque Argentina siempre ha tenido un gran nivel de autonomía respecto de las grandes potencias, es decir, nunca se ha plegado, como el caso colombiano, a una potencia, ha tenido también algunas corrientes intelectuales y políticas un poco antiimperialistas, como la corriente peronista, la corriente kirchnerista. Entonces, Argentina es considerado como una potencia intermedia en términos de política exterior. ¿Cómo así una potencia intermedia? Es decir, una potencia que no es una potencia hegemónica como los Estados Unidos, la Unión Europea, la Federación Rusa o China, pero tampoco es un país de la periferia global como la gran mayoría de los países sudamericanos, africanos y de Asia-Pacífico. Argentina ha podido mantenerse en un medio, en un balance que le ha permitido también tener grandes beneficios en materia de política internacional. Argentina tiene hoy en día, y ustedes lo saben porque pudieron presenciar y pudieron asistir a una clase espejo el año pasado con una profesora de la Universidad Nacional de Rosario, y esto es un tema muy importante de política exterior en Argentina, tiene una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, o mejor conocidas también como las Falkland Islands, las Islas Sandwich del Sur, las Islas Aurora y las Islas Georgias del Sur, que hoy en día son administradas por el Reino Unido. Reclama 1 millón de kilómetros cuadrados en la Antártida, que no son reconocidos por ningún país, a excepción de Chile, que son considerados por la gran mayoría de países del mundo como territorio internacional. Y además, desde el año 2006 tiene un litigio con la República Oriental del Uruguay, debido a que este país inició obras para la construcción de una planta de celulosa de la empresa Mezzabodnia en la localidad uruguaya de Fray Bentos, que es limítrofe con la Argentina por el río Uruguay. Entonces, Argentina tiene demandada a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y la Corte Internacional está a punto, ya después de más de casi 15 años, de emitir un fallo que se prevé va a ser condenatorio de la República de Uruguay por violar el Estatuto del Río Uruguay. La política exterior en la Argentina tiene unos temas clave en este momento. El primero es establecer en conjunto con México una sociedad progresista en América Latina, una sociedad que viene ligada a la
ideología de ambos presidentes en el poder, de Alberto Fernández en el caso de la Argentina y de Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, en México, y que tiene como primer tema clave construir o desarrollar más bien una vacuna para combatir el COVID-19 más barata para los países del sur. Además, Jair Mesías Bolsonaro, el presidente de la República Federativa del Brasil, es una piedra en el zapato para la Argentina. Bolsonaro quiere acabar con el Mercosur, Bolsonaro quiere establecer un imperio de ultraderecha en América del Sur, sobre todo en el Mercosur, y ha amenazado con que si Bolivia y Venezuela no salen de la organización, pues él se va, que Brasil se vaya del Mercosur es prácticamente acabar con el mercado común del sur, porque Brasil pone más del 60% de los intercambios comerciales de esta región. Entonces, el reto de Argentina es convertirse en un líder del Mercosur y lograr establecer puntos de negociación con Brasil para que no se vaya del bloque. Asimismo, Argentina está pensando, o el presidente argentino está pensando, si abandonar o no el Grupo de Lima. El Grupo de Lima fue el grupo que se constituyó a instancias del gobierno colombiano, liderado por el señor Iván Duque Márquez, para tratar la cuestión de Venezuela, la cuestión de la crisis venezolana y de la falta de garantías democráticas en Venezuela. Hasta el gobierno anterior de Argentina, que era un gobierno liderado por el señor Mauricio Macri, de tendencia más hacia la derecha, pues Argentina era miembro activo del Grupo de Lima. Hoy en día Argentina no es tan miembro activo del Grupo de Lima porque, pues, digamos que ideológicamente Alberto Fernández está mucho más cerca de Nicolás Maduro que de Iván Duque. Además, recordando que la vicepresidente de Argentina es la señora Cristina Fernández de Kirchner, ex primera dama del país, ex presidente del país y quien es amiga íntima de Nicolás Maduro. Además, la cuestión de las Islas Malvinas, como se los comentó la profesora Carla Morazo en noviembre pasado, es una cuestión clave de política exterior de Argentina. Argentina sigue reclamando a las Islas Malvinas, las Islas Georgias y las Sandwich del Sur como parte del territorio argentino. De hecho, el lema de Argentina es las Malvinas son argentinas, y cuando se habla de identidad argentina se habla en tres términos: el fútbol, bueno, en cuatro términos: el fútbol, el tango, la carne y las Malvinas. Y pues Alberto Fernández está tratando de establecer alianzas estratégicas con otros países, sobre todo con la Federación Rusa, para amortiguar un poco el peso de Estados Unidos en una región en la que Argentina siempre ha querido ser o posicionarse como líder indiscutido. Asimismo, tiene unos retos muy importantes a día de hoy la Argentina, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. El primero es potenciar al Mercosur, al Mercado Común del Sur, como el eje económico de un país que, al igual que toda América Latina, está en crisis producto de la pandemia. Ampliar los mercados internacionales. Argentina está negociando en este momento 2 tratados de libre comercio supremamente importantes. El primero es con la República Popular China, que ya es el principal socio comercial de Argentina, y el segundo con la República de la India, sobre todo para términos de transferencia tecnológica. Argentina tiene que continuar, y es una lucha que lleva Argentina desde hace más de 30 años, con la protección y promoción de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque resulta que Argentina tuvo una dictadura militar hasta entrados los años 80, y dictadura militar de la cual todavía no se han resuelto grandes incógnitas. Todavía las madres de la Plaza de Mayo siguen yendo cada jueves a la Plaza de Mayo al frente de la Casa Rosada a reclamarle al gobierno argentino que le responda por sus muertos, que le responda por sus desaparecidos. Además, pues nuevamente vuelve el tema de la reclamación sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Como lo dijo la doctora Morazo en noviembre del año pasado, Argentina no va a descansar hasta que las Islas Malvinas sean 100% argentinas, o hasta que el mundo reconozca que las Islas Malvinas son argentinas. Lo mismo en tanto la reclamación sobre la soberanía de la Antártida Argentina. Para la República de Argentina y para el gobierno de Buenos Aires es supremamente importante que se reconozca que esa porción, ese 1.000.000 de kilómetros cuadrados de Antártida es argentino, sobre todo en términos económicos. Debajo de todo ese montón de hielo de la Antártida hay miles de millones de metros cúbicos de petróleo y gas natural que la Argentina necesita explotar para poderse constituir como un exportador de petróleo y gas natural.
Argentina tiene un gran compromiso con el combate a la seguridad y con el combate a la inseguridad a nivel internacional. Argentina es el segundo país a donde más migrantes venezolanos han llegado y se han generado problemas de seguridad interna por estas cuestiones. Y todo esto Argentina lo quiere hacer dentro del marco de algo que se llama la cooperación internacional para el desarrollo, más enfocado en la cooperación sur-sur, es decir, en esa cooperación que realizamos los países en vía de desarrollo entre nosotros mismos para generar buenas prácticas en materia de política exterior. A grosso modo, esto es Argentina, un país al que ustedes conocen por el fútbol, conocen por el tango, conocen por el mate, conocen por el Papa Francisco, pero que es un país que desde el año 1800 se ha constituido como prácticamente el segundo país más importante de América del Sur, que es llamado en algunos casos la Suiza de Sudamérica, en conjunto con Uruguay, donde los estándares de vida de las personas son bastante altos, pero también donde hay grandes inequidades sociales y sobre todo casos de violencia de género, pero que es considerado a nivel internacional uno de los países más relevantes para entender la dinámica de América del Sur. Hasta aquí, en este momento, preguntas, dudas. Edward. Profe, una cosita, es que pues, no sé, no es que me he enterado mucho, pero yo tenía entendido que, digamos, Argentina tenía como un tipo de, digamos, de crisis económica o algo así por la inflación y así con los dólares, pues es que no me acuerdo cómo, no sé cómo estará la situación ahorita, entonces pues es como que eso, digamos, cómo lo afecta, digamos, en este sentido, como digamos, la importancia que pueda tener en Sudamérica. Creo que eso fue un tema que tocamos con Mateo en alguna clase. Edward, Argentina tiene una crisis económica desde el año 2000, desde 1999 sobre todo, cuando sacaron corriendo a Fernando de la Rúa, quien era suegro de Shakira en ese momento de la presidencia del país. Y es un problema que no se ha podido estabilizar. Las tasas de inflación en Argentina son bastante altas. Argentina le debe un montón de dinero al Fondo Monetario Internacional y un montón de dinero al Banco Mundial, pero esto no ha impedido que estas crisis económicas no han impedido que Argentina se posicione como un actor relevante en el escenario global. Por supuesto que le pasa factura porque al estar más preocupado por resolver sus problemas internos puede descuidar la política exterior, pero en la mayoría de países latinoamericanos y en la mayoría de países que vamos a ver en esta sesión de clase, la política exterior es una cuestión de Estado y es una cuestión de identidad nacional. Entonces, los países no descuidan la política exterior por tratar de resolver otros problemas, sino que lo hacen en un gran paralelo. Pero por supuesto que ser un país endeudado, ser un país en crisis, afecta para tu credibilidad internacional. Le ha pasado a Argentina, pero mal que bien durante el gobierno de Néstor Kirchner, el gobierno de Cristina Fernández y más o menos en el gobierno de Mauricio Macri ha logrado posicionarse. Además, Argentina hoy en materia de política internacional es un estado clave y un estado ejemplo para todo el mundo por la aprobación de la ley que permite y que legaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Es el primer país de América Latina que establece esta ley. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí sobre Argentina? Bueno, Río de Janeiro les da la bienvenida a hablar un poquito de Brasil. Estamos hablando muy a grosso modo de estas políticas exteriores porque hablar de cada una de ellas nos llevaría un semestre completo y no tenemos un semestre completo para hablar de ellas, pero pues estos puntos nos van a permitir entender cómo se posicionan los países en el escenario internacional. Entonces, el Cristo del Corcovado de Río de Janeiro les da la bienvenida al país más grande de América del Sur, que comprende la mitad del continente y algunos grupitos de islas muy chiquititos en el Océano Atlántico. Tiene más de 210 millones de habitantes, lo que hace que Brasil sea el quinto país más poblado del mundo, pero también uno de los países con mayores tasas de inequidad del continente. Uno de los países cuyo índice de Gini es el de los más bajitos del continente, donde la brecha entre ricos y pobres es absolutamente grande. Brasil es la mayor economía de América del Sur o de América Latina y la sexta mayor del mundo por PIB nominal. Es un país considerado como un país de renta media alta, es decir, donde los ricos no son tan ricos y los pobres no son tan pobres, sino que ahí vamos a la mitad. Y además está dentro de un grupito que se llama los BRICS, que son los países más industrializados después del G8 y que está conformado por Brasil, por sus siglas, Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Quién es quién en Brasil? Pues este señor polémico como él solo, Jair Mesías Bolsonaro, es el presidente de la República, ex militar, homófobo, xenófobo, machista, ultracristiano, que desconoce el coronavirus, en fin, una joyita, le dicen el Trump del trópico, y es bastante polémico. Y el señor Ernesto Enrique Fraga Araujo es el ministro de Relaciones Exteriores del país, también pues sí es un funcionario de carrera, y esto es un punto muy importante que hay que tener en cuenta cuando se habla de la política exterior brasilera. En Brasil, el servicio exterior, el servicio diplomático, siempre es de carrera, siempre. Hay una escuela de relaciones internacionales, hay una escuela diplomática que tiene lugar en Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, y todos los funcionarios que quieran trabajar en Itamaraty, bien sea como cancilleres, cónsules, ministros, embajadores y demás, tienen que hacer el curso de la carrera diplomática y consular, y tienen que ser sí o sí profesionales de cuatro áreas del conocimiento: internacionalistas, politólogos, negociadores o abogados. No puede haber ingenieros, no puede haber médicos, no puede haber militares, solamente personas de estas 4 grandes ramas del conocimiento que además hagan un curso de 3 años en la Escuela de Relaciones Internacionales o de la Escuela Diplomática de Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. ¿Cómo es la política internacional de Brasil? En su momento yo les dije que la política exterior de Brasil era una de las pocas políticas exteriores más consistentes en el tiempo que teníamos en la región, porque la política exterior y la posición de Brasil en el mundo han estado ligado a 2 factores, a factores geopolíticos y a factores de la concepción que el país tiene sobre sí mismo. En su momento, más o menos en los años 1940, 1950 del siglo XX, el general Golbery do Couto e Silva se convirtió en el padre de la geopolítica brasilera. Acuérdense que la geopolítica es aquella rama de las ciencias sociales que estudia las relaciones entre la geografía y el impacto, las relaciones que tiene el impacto de la geografía en la política de un país. Brasil tiene una posición geopolítica maravillosa, porque no solamente es el país más grande de la región, sino que es el país que tiene el 60-70% de la Amazonía o de la selva amazónica y de sus recursos en flora, fauna y demás. Y además es un país que tiene costas en el Océano Atlántico. Esto le permite tener una posición envidiable para todo tipo de cuestiones políticas. Entonces, cuando el general Golbery do Couto e Silva lideraba la escuela de guerra del país, realizó un documento, un paper que dice: hay 4 puntos en los que Brasil se debe concentrar si Brasil quiere ser un global player internacional, si Brasil quiere ser un hegemón en la región, un gran poder. Primer punto, Brasil tenía que articularse en el exterior. Hasta el año 50 más o menos Brasil era un país muy cerrado, muy encerrado en sí mismo. Y do Couto e Silva le dice a quien entonces, en ese entonces era el presidente del país: ábrase al exterior, dese a conocer, muéstrese a partir de qué, muéstrese a partir de su cultura, muéstrese a partir del fútbol, de la samba, del turismo, y demuestre al mundo que Brasil es más que un montón de gente pobre y fea que vive en el sur del continente. Además, Brasil debía integrarse nacionalmente. Tradicionalmente en Brasil las cosas se dividen en los paulistas, que son los de Sao Paulo, los cariocas, que son los de Río de Janeiro, los de Brasilia y el resto del país. Entonces do Couto le decía en ese momento, al presidente brasilero: únase, haga que el país se integre, haga que los paulistas dejen de estar enemistados con los cariocas, que el sur del país se una con el norte del país. Y hasta ese entonces Brasil no tenía una capital consolidada, es decir, Brasil no tenía una capital así como Bogotá o como Washington o como Buenos Aires, donde estaba el centro del poder en el mundo. Y ahí vino el primer gran proceso de integración nacional de Brasil: construir la capital de Brasil en medio de la selva o en medio de la Amazonía. Brasilia, la capital de Brasil, no es una ciudad que tiene 400, 500 años como la tiene Bogotá, Cartagena o cualquiera de las ciudades que nosotros conocemos. Brasil, muchachos, o Brasilia, más bien la capital brasilera, fue una ciudad construida por el arquitecto Oscar Niemeyer en 1960. Una ciudad construida desde cero, una ciudad construida en medio de la selva,
es decir, Brasilia, la capital de Brasil, es una ciudad relativamente joven, tiene 60 años. Tercer punto, Brasil debía expandirse por su vasto territorio, del norte al sur, pasando por la selva, los ríos y el mar. Brasil debía unirse como un solo país, debíamos poblar, bueno, debían poblar todo Brasil. Y además debía tener control absoluto sobre sus fronteras. La mayoría de las fronteras de Brasil son fronteras selváticas, entonces Brasil tenía que empezar a tener control sobre sus fronteras. Debía empezar a establecer puntos poblacionales en sus fronteras para tener control sobre estas. Resulta que todos los líderes brasileños le han hecho caso a Couto e Silva y hoy en día, por eso, Brasil es lo que es a nivel internacional. ¿Cuáles son los temas clave entonces de la política exterior de Brasil en la actualidad, de acuerdo con la oficina de Itamaraty en Bogotá, es decir, con la embajada de Brasil en Bogotá? Primero, la política comercial. Brasil tiene un gran énfasis en establecer la mayor cantidad de alianzas comerciales que pueda con la mayor cantidad de países del mundo, porque Brasil es un país con más de 250, en este momento ya más de 250 millones de habitantes, que necesita consumir muchos productos y que no es autosuficiente en muchos otros temas. Pero además necesita, Brasil practica firmemente las políticas de respeto y promoción de los derechos humanos, las políticas de entendimiento de que los derechos humanos son supremamente importantes y que tienen que respetarse para que la gente pueda vivir en comunidad y en sociedad. Brasil practica algo muy bonito que se llama la diplomacia cultural. ¿Cuál es la diplomacia cultural? La diplomacia cultural es la expansión de la cultura de Brasil en el mundo, dando a conocer la cultura de Brasil en el mundo, es decir, la cultura de la samba, la cultura del fútbol, la cultura del turismo, la cultura de la educación, ha establecido grandes conexiones con otros estados del mundo. Y Brasil es uno de los países que hoy en día más becas ofrece a ciudadanos de otros países, sobre todo de otros países latinoamericanos, para que puedan ir a cursar estudios doctorales en este país. Brasil está graduando un promedio de 60 doctores por cada 100 habitantes en un año. Entonces, eso habla muy bien de la educación de este país. Otro factor clave de Itamaraty es la protección de la Amazonía. Como les dije, Brasil tiene casi el 70% de la extensión de la selva amazónica en este momento y pues a pesar de que hay algunos puntos en contra o hay algunos puntos encontrados con el presidente Bolsonaro, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se sigue teniendo a la Amazonía como un punto clave. ¿Por qué? Porque en la lucha contra el cambio climático, Brasil es un actor primordial. La defensa, la paz y la seguridad internacionales también se constituye en un reto de Brasil, teniendo en cuenta no solamente la gran cantidad de migrantes venezolanos, aunque Brasil no es un país al que lleguen muchos migrantes venezolanos por el tema del idioma, which is bastante interesante. Sí, hay temas de crimen organizado y demás, sobre todo en la frontera con Colombia. Brasil quiere potencializar nuevas formas de energía y lograr, mediante la cooperación internacional para el desarrollo, nuevamente mediante la cooperación sur-sur, un escenario en donde todos los países compartan buenas prácticas de gestión de políticas públicas. Juan Sebastián. Profe, una pregunta ahí en cuestión, digamos, de la protección de la Amazonía. Hace poco, o sea, sí, si no estoy mal, escuché, digamos, una noticia, digamos, de lo de Jair Bolsonaro, que, digamos, están talando y están como, o sea, sí, están extinguiendo como vastas zonas de la Amazonía, digamos, ahí en cuestión, digamos, para construir, si no estoy mal, empresas y todo esto. Digamos, en ese caso, ¿qué pasa con este punto? Uno de los puntos que más ha generado polémica en política exterior brasilera es que desde Itamaraty, es decir, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, no se suele tener en cuenta la opinión del presidente y esto es un punto que ha generado cierta discordia en el país. Es el presidente quien ha ordenado todo este tipo de talas indiscriminadas contra la selva amazónica, pero desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha dicho que Brasil continúa protegiendo
a la Amazonía. ¿Qué pasa en este sentido? En este sentido, Brasil pues, puede ser sujeto también de algunas sanciones internacionales porque Brasil firmó la COP de París, la COP 25, de protección al cambio climático, de protección al medio ambiente en la lucha contra el cambio climático y pueden darle algunas sanciones económicas, que es lo que Itamaraty está tratando de hacer, hacerle entender al presidente que la tala indiscriminada de bosques en la Amazonía es un delito internacional, porque hoy en día los delitos contra el medio ambiente son delitos internacionales, el medio ambiente ya es sujeto de derechos y puede terminar el país sancionado a nivel internacional. Es más o menos eso, aunque sí es una dicotomía que el ministerio diga protegemos la Amazonía y el presidente diga no la protegemos, porque necesitamos generar nuevas plantas de energía, necesitamos generar más espacios para la ganadería extensiva y demás. Pero desde Itamaraty, desde el ministerio, se protege mucho la Amazonía y es uno de los puntos clave que según el embajador brasilero en Colombia también quieren trabajar en las relaciones bilaterales con el gobierno colombiano. Los retos del país en este momento son 4. Disminuir los niveles de desigualdad en el país. Brasil tiene una de las tasas de desigualdad más grandes del mundo, como se los dije, una de las tasas de la brecha entre ricos y pobres es supremamente alta en el país. Los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres. En ciudades como Río de Janeiro, por ejemplo, pasan cosas como que hay un barrio de ricos y al frente hay un barrio de pobres o de muy, muy pobres. Brasil quiere reposicionarse como un líder en la región. Jair Bolsonaro ha descuidado muchas cosas a nivel internacional y esto ha generado que Brasil pierda ese estatus de potencia que quiere recuperar, que necesita recuperar. Brasil necesita desamericanizar su política internacional. Acuérdense que a Bolsonaro le decían el Trump del trópico y ese Trump del trópico necesita arreglar sus relaciones con Joe Biden y con el mundo entero. Y nuevamente el medio ambiente se constituye en un tema muy importante para el país. ¿Por qué? Porque pues Brasil tiene nuevamente el 70% de la selva amazónica. Vamos a ver un poquito cómo Brasil se enmarca dentro de los BRICS y si esta es una estrategia de posicionamiento ruso o una nueva forma de entender o de empezar una nueva guerra fría en el país. Me confirman porfa en el chat si se escucha el audio. Usted ha oído hablar de los BRICS. Este término se refiere a las iniciales, las primeras letras del grupo de 5 países que juntos cuentan con el 40% de la población del mundo y representan más del 20% del tamaño de la economía del planeta. Se trata de Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica. Los BRICS. Entre el 2009 y el 2011, estas 5 economías en ascenso decidieron asociarse y desde entonces sus líderes han organizado cumbres de jefes de Estado para discutir maneras de colaborar en el ámbito económico y geopolítico. En el año 2014, por ejemplo, los BRICS crearon el nuevo Banco de Desarrollo, una institución que intentaba funcionar como una alternativa al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. La verdad es que hasta ahora no ha ido muy lejos, pero ahí está. Mi invitada de hoy argumenta que los BRICS son mucho más que una asociación económica o comercial. Ella ve los BRICS como parte de una estrategia de Rusia para desestabilizar el actual sistema internacional. Se trata de la doctora Rachel Salzman, quien actualmente ejerce como profesora en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins. Salzman también ha trabajado en la Universidad de Georgetown y ha asesorado al gobierno de Estados Unidos. La doctora Salzman acaba de publicar un libro muy interesante. Se llama Rusia, BRICS y la ruptura del orden global. Ella argumenta en este libro que detrás de los BRICS se esconde un deseo por parte de Rusia de reescribir las reglas que rigen la economía y la política global. A continuación, Rachel Salzman nos habla de los BRICS, del rol que juegan en la política exterior rusa y de lo que todo esto significa para el resto del mundo y para América Latina en particular. Ya verá.
Su libro habla de una Rusia que busca nuevos aliados y ahí se metió en esto de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y después eventualmente entró Sudáfrica, un grupo de países. Cuéntenos. La idea de los BRICS surgió del banco de inversiones Goldman Sachs. En 2001, Jim O'Neill, quien entonces era el economista jefe de esa institución, escribió un artículo en el que analizaba los países que liderarían la economía global: Brasil, Rusia, India y China. Unos años más tarde comenzamos a ver esfuerzos por parte de estos mismos países para coordinarse entre sí. Finalmente, en 2009, los BRICS se unen formalmente porque había un desbalance real en la manera como se regía y se distribuía el poder en la economía global. A estos países, además, los une un deseo de que Estados Unidos tenga menos poder en el sistema internacional. Pero pareciera que este grupo de BRICS se volvió como famoso por un tiempo y luego ha perdido influencia, ha perdido atractivo. Creo que eso es cierto y falso al mismo tiempo. Sin duda, los BRICS tuvieron gran relevancia durante la crisis financiera del 2008. Ese año hubo mucho miedo en los países desarrollados y grandes oportunidades para que los países en desarrollo reorganizaran cómo se maneja la economía global y bajo qué reglas. Se podría decir que los BRICS pasaron un poco de moda en cuanto a la atención internacional después del 2010, pero en realidad es a partir de ese año que los BRICS desarrollan grupos de trabajo internos, incorporan a Sudáfrica como miembro y forman nuevas instituciones. ¿Cómo se relaciona esta estrategia que tiene Rusia con respecto a Brasil, India, China, Sudáfrica, con la estrategia que tiene Rusia en general? Va de la mano con la política de crear plataformas alternas cuando Rusia se siente aislada del orden internacional. En general, a Rusia no le gusta unirse a organizaciones en las cuales no ha podido escribir las reglas. Esto lo vemos, por ejemplo, con la Organización Mundial de Comercio, que a Rusia le tomó 19 años unirse, un tiempo récord. Según usted, Rusia está empujando las fronteras, empujando los arreglos que siempre ha habido. ¿Dónde en el mundo cree usted que estamos viendo esta presencia, este rol de Rusia? No creo que Rusia quiera estar en todos lados, ni tener las responsabilidades en todo el mundo que supone una hegemonía al estilo estadounidense. Lo que Rusia quiere es tener poder sobre su propio territorio y un sistema donde ninguna otra potencia pueda decirle qué hacer. Putin tiene una estrategia legalista. Eso no quiere decir que siga las leyes internacionales, sino que alude a lo que la gente piensa que es la ley internacional para avanzar a sus propios intereses. Un gran ejemplo de esto es que Putin apoya a dictadores que técnicamente son elegidos democráticamente para poder decir que está protegiendo a los regímenes correctos, incluso en situaciones en las que hay claras violaciones de los derechos humanos, como es el caso de Venezuela y Siria. Creo que es en estos lugares donde veremos la presencia activa de Rusia. Hay ciertas reglas, normas, leyes que respetan todos los países y que Rusia ha venido violando, aparentemente sin mayor consecuencia, ¿no es cierto? Creo que ha pagado un precio mucho menor que lo que hubiese tenido que pagar hace 15 años. Y en parte eso tiene que ver con lo que simbolizan los BRICS, que es una ruptura con la idea de que Estados Unidos y Europa son los actores legítimos en el sistema, los que defienden quién establece las reglas y determinan quién es considerado un buen actor. Esta ruptura le ha dado a Rusia más espacio para maniobrar. La doctora Rachel Salzman es una experta en Rusia y su relación con el resto del mundo y su relación con los países de BRIC, Brasil, India, China, y nos ha dado una verdadera clase magistral acerca del rol de Rusia en el mundo. Thank you very much. Como se dan cuenta, muchachos, de una u otra manera, los BRICS no son una estrategia de Brasil, sino son Brasil, India, Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica son un juguete más para Rusia y China. Diego, los denominaron BRICS por las iniciales de los países. Esta es una denominación que hace o que hizo en su momento el Banco
JP Morgan Chase de los Estados Unidos para denominar aquellos países cuyos niveles de crecimiento estaban muy cerquita de los del G8, es decir, de los 8 países más industrializados del mundo. Y sus siglas BRICS es por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y después de eso también hicieron otro grupito de países que eran los CIBETs, que eran los que crecían en su momento por un poquito más por debajo de los BRICS. Y los CIBETs eran Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Turquía y decían CIBETs en plural. Entonces, por eso se denominaron BRICS. Brenda. Profe, digamos que toda esta como convergencia de países, digo yo, en territorio que podríamos decir que abarca como la ideología estadounidense, no podría convertir a Latinoamérica como en un centro de guerra si llegara a pasar algo, o sea, si llegaran a alzarse las cosas de una manera muy grande. Probablemente, sí, Brenda, probablemente podría convertirse Latinoamérica en el escenario de una guerra entre los Estados Unidos, China y Rusia, pero eso también depende mucho de no solamente de los grandes poderes, sino de cómo los países latinoamericanos se dejen influenciar hacia esos aspectos. Es algo que podría pasar sobre todo y muchos expertos lo ven en un futuro muy cercano respecto, por ejemplo, de la relación entre Colombia y Venezuela. Colombia, que es un país tradicionalmente apoyado y tradicionalmente que sigue a los Estados Unidos, y Venezuela, que es un país que en este momento está muy aliado con Rusia y que además de estar aliado con Rusia, le debe hasta la vida a la República Popular China. Si se llegase a generar tensiones como en la Guerra Fría, o si se llegase a generar una nueva Guerra Fría, probablemente América Latina sea un escenario de confrontación entre ambos poderes. ¿Alguna otra pregunta sobre el caso brasilero? Bienvenidos a Chile, Santiago de Chile y las montañas nevadas del país los reciben y los saludan para que hablemos del país ejemplo de América Latina. Chile es un país ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. Su capital es la ciudad de Santiago, que es donde está el gobierno nacional, pero el Congreso de la República está en la ciudad de Valparaíso, a la orilla de la playa. Es un país considerado de ingreso alto por el Banco Mundial, un país en vías de desarrollo según la CIA. Tiene 18 millones de habitantes. Podríamos decir que Chile es una comparación o una suma de lo que es Bogotá, Medellín y Cali en conjunto. Pero Chile es un país que se caracteriza porque sus 18 millones de habitantes tienen altos índices de alfabetización, gran calidad de vida, gran calidad de desarrollo humano. La esperanza de vida y el PIB per cápita del país están entre los más altos de la región, una región en la que hay muchas inequidades sociales, y Chile es un ejemplo en este aspecto para el país. ¿Quién es quién en Chile? El señor Sebastián Piñera es el presidente de la República por segunda vez. Ya Sebastián Piñera había sido presidente de la República hace algunos años. Y el señor Andrés Alamanzabala es el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, nombrado el 20 de enero de este año, de hecho, y es quien lidera la estrategia de política internacional del país. Chile quiere contribuir y preservar la integridad territorial y la independencia del país, respetando el derecho internacional y la participación de Chile en el sistema multilateral. Chile es uno de los países que más le ha dicho al mundo, el multilateralismo es la opción para que todos logremos altos niveles de desarrollo y para que el crecimiento económico sea igual en todas partes. Chile pone un énfasis, o la política exterior de Chile se ha centrado siempre en la contribución que puede hacer el Estado chileno a la paz y seguridad internacionales, a la democracia, a los derechos humanos y hoy en día a la promoción del desarrollo sostenible y de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en todos los aspectos del mundo. Chile quiere promover una imagen país que vaya en función de sus intereses nacionales, incluyendo la dimensión y la difusión de la cultura chilena en el mundo. Chile estuvo hasta 1990 en una dictadura, la dictadura de Augusto Pinochet, una dictadura militar que llevó a Chile a ser un país con altas tasas de violaciones a los derechos humanos, a ser un país donde
no había libertad de prensa, donde no había libertad de asociación, donde no había libertad política, pero en el año 90 Chile volvió al poder, volvió a la democracia, volvió al poder en Chile, y a partir de allí Chile se ha constituido como un ejemplo para América Latina en muchos casos. Los temas clave de la política exterior chilena a día de hoy es la reinserción internacional del país. Chile quiere volver a convertirse en un actor no solamente relevante en América del Sur, sino también en la cuenca de Asia-Pacífico, entendiendo que el país tiene grandes cantidades, pues tiene toda su costa en el Mar Pacífico. Quiere mejorar sus relaciones con América Latina. Tradicionalmente Chile ha sido un país que no se mete mucho en disputas con países de la región. Tradicionalmente el principal aliado del Estado chileno en América Latina, los principales aliados del Estado chileno en América Latina han sido Colombia y Argentina. Chile tiene una disputa fronteriza con Bolivia por la salida al mar boliviana. Y quiere mejorar sus relaciones con la región en términos de jalonar el desarrollo económico de la región. Chile es el país de América del Sur que más tratados de libre comercio tiene firmados en la actualidad y que más provecho le ha sacado a esto, a los tratados de libre comercio. Quiere cooperar para generar la seguridad global. Después de Colombia, Chile es el país después de Colombia y Perú, Chile es el país donde más migrantes venezolanos hay, donde más crisis se ha generado a través por el proceso migratorio de los venezolanos. Entonces, Chile quiere empezar a generar estrategias de cooperación internacional para la seguridad global. Chile es un país que no es autosostenible en recursos naturales y energéticos y por eso le ha apostado a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible como un mecanismo para conseguir que aumenten los recursos naturales en el Estado. Chile quiere trabajar en el tema de las migraciones porque, como les digo, el caso de los venezolanos ha sido bastante cruel y Chile es un país muy chiquito donde entre más gente pues se va generando mayores tasas de densidad poblacional. Y todo esto enmarcado en un proceso de aportar o apoyar a la construcción de un ecosistema de cohesión social en América Latina, entendiendo la cohesión social como ese espacio, ese espectro en donde todas las personas tienen calidades de vida dignas para desarrollar sus libertades individuales, el combate a la pobreza y el enfoque en la gobernabilidad, entendiendo la gobernabilidad como aquella sinergia que hay o que debe haber entre el Estado nacional y sus ciudadanos. La gobernabilidad no es solo que haya instituciones democráticas, que haya procesos democráticos, sino que la gobernabilidad también implica que haya una buena relación y una buena comunicación entre el gobierno y sus ciudadanos. Por eso, los logros de los movimientos sociales chilenos son también un ejemplo en materia de política exterior. Que las mujeres chilenas hayan podido irse a protestar, que los jóvenes estudiantes chilenos hayan logrado que se generen cambios y que vaya a haber una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la constitución del gobierno de Pinochet es un tema muy importante y un ejemplo que Chile le da a la región. 5 temas son los retos que tiene hoy en 2021 Chile. Primero, promover los intereses económicos del país y la asociación comercial de Chile con otros estados. ¿Por qué? Porque Chile necesita fortalecer su imagen en el exterior. Necesita que el mundo lo vea como lo que es, como un estado donde se promueve el libre comercio, donde se promueve el intercambio de bienes y servicios y, como les dije, donde se promueve la libertad y la libertad de personas. Chile es otro de los 37 países que no les exige visa a ustedes para ir a su país. Es decir, cuando puedan, cuando se gradúen como profesionales en gobierno y relaciones internacionales, trabajen en la ONU o se ganen el baloto, pues váyanse para Chile y conozcan Valparaíso, Viña del Mar y disfruten. Chile necesita también promover los intereses marítimos y antárticos de Chile. Al igual que la Argentina, Chile está reclamando cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados de Antártida, sobre todo Chile para investigaciones en temas energéticos. Chile quiere promover la energía sostenible y piensa que a través de la Antártida se puede hacer.
Impulsar la Alianza del Pacífico, que fue un grupito que se creó en conjunto con Colombia, Perú y México para ser una mini Unión Europea en América Latina, donde se promuevan las 4 libertades: la libertad de personas, la libertad de capitales, la libertad de trabajadores y las libertades sociales, y proyectarse a Asia-Pacífico. Como les dije, Chile hace parte de un grupito que lo vamos a ver mucho más adelante en el tercer corte, que se llama la APEC, que es el Foro de Asia-Pacífico. Chile hace parte de ese grupito y Chile necesita proyectar la región hacia Asia-Pacífico. El reto de Chile es que todos los países que tenemos costas en el Océano Pacífico en este momento, estemos en la APEC, nos integremos con la APEC y lideremos procesos de integración comercial con los tigres asiáticos, es decir, con Corea, con Tailandia, con Singapur, etcétera, etcétera. Diego, la Antártida no es de nadie y es de todos al mismo tiempo. ¿Con esto qué te quiero decir? La Antártida no es de nadie porque a nivel internacional no se reconoce que ningún país tenga soberanía sobre la Antártida, pero es de todos porque Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Argentina, Chile, Rusia, China también están haciendo investigaciones científicas en esta zona del mundo. Y hay, digamos que, destacamentos militares de algunos países en esta región del mundo. Y eso es lo que están peleando Argentina y Chile. ¿Cómo así que Rusia, que China, que no tienen acá, no colindan con nosotros, no tienen acá un pedacito de tierra que diga, pasamos este pedacito de tierra y está la Antártida, tengan influencia en esta zona del mundo? Entonces, eso es lo que están peleando y por eso es que quieren reclamar esos intereses marítimos Chile y Argentina. Hasta aquí, preguntas sobre Chile. ¿Todo claro, muchachos? Todo claro. ¿Les puedo hacer un quiz ahorita? Les puedo hacer un quiz ahorita. Chicos, los Estados Unidos mexicanos, o bueno, los recibe la Plaza Garibaldi de los Estados Unidos, de México. Hay un dicho que dice que México está tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. México, al igual que Colombia, ha basado su política exterior en las relaciones con Estados Unidos. México ha basado su política exterior en complacer a los Estados Unidos, en hacer lo que los Estados Unidos quieren. Y México tiene hoy tres grandes crisis que lo están consumiendo a nivel interno y que de una u otra manera van a fomentar una crisis en su política externa. Primero, la crisis del narcotráfico y el crimen organizado. Como se los dije en su momento, México está viviendo la misma crisis de la guerra de los carteles de la droga, o como ellos lo llaman, los cárteles de la droga, que vivió Colombia en los años 80 y 90. Dos, México es un país de tránsito para los miles de migrantes centro y sudamericanos que quieren llegar a los Estados Unidos y que tienen que cruzar el río Bravo para llegar a cumplir el sueño americano. Y tercero, México es el país con más tasa, con la mayor tasa de inseguridad y violencia de género en el mundo. Y acuérdense que la equidad de género o la igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible y eso le va a pasar factura a México en términos de su política exterior. Se calcula que cada día en el territorio mexicano 10 mujeres son o asesinadas o violentadas por sus parejas o sus familiares, teniendo así la tasa de violaciones a los derechos de las mujeres más altas de América Latina. México es un país soberano que está ubicado en la parte meridional de América del Norte, ahí en la mitad entre Norteamérica y Sudamérica, cuya capital es la Ciudad de México, que es la ciudad capital más poblada del mundo, con cerca de 25 millones de habitantes. Es una república representativa, democrática, federal, que está compuesta por 31 estados y el Distrito Federal, la Ciudad de México. Es el 11º país más poblado del mundo, son cerca de 126 millones de mexicanos que a 2019 había en este país o hay en el mundo. Es la 14ª economía mundial
la segunda economía de América Latina después de Brasil en términos de América Latina como un todo. Acuérdense que hay varias diferencias. Está América Latina, que es desde México hasta la Argentina, América Central, que es desde México hasta Panamá, y América del Sur, que es desde Colombia hasta la Tierra del Fuego. Además, México tiene un desarrollo humano alto de 0.77 puntos y ocupa el lugar número 74 en el mundo. Es uno de los países que mejor nivel de desarrollo humano tiene en América Latina. Brenda. Digamos que hablando que la política exterior de México, digamos que hablando de las relaciones con Estados Unidos, el tema de los migrantes y el narcotráfico, digamos que vienen a ser muy parecidas con los temas que trata Colombia con Estados Unidos, digo yo. Entonces, ¿por qué no se da la misma? Entonces, no sé, o sea, como cuál sería la razón de que Estados Unidos actúe diferente con nosotros a cómo actúa con México, porque con México, por ejemplo, Trump quería construir el muro, y a nosotros nos apoyó obviamente el tema de migrantes, pero o sea, ¿a qué se debe como ese cambio de posiciones? O sea, sabiendo que los temas realmente son los mismos. Que los migrantes colombianos no se van tanto para Estados Unidos, en cambio el río Bravo, en este momento mientras tú y yo estamos aquí hablando con tus compañeros, por el río Bravo están cruzando 10 personas a los Estados Unidos. Estados Unidos, o bueno, Donald Trump, porque no es Estados Unidos, Donald Trump, está cansado de recibir migrantes y migrantes. Y acuérdense que Donald Trump decía que el problema no era la migración como tal, sino el tipo del migrante que estaba llegando a los Estados Unidos. Donald Trump quería que a los Estados Unidos llegaran migrantes suecos, noruegos, finlandeses, islandeses con títulos de doctorado y postdoctorado, y no migrantes colombianos, mexicanos y nicaragüenses que iban a limpiar, a lavar platos, cuidar niños y pasear perros. Entonces, el problema no es la migración, o para Donald Trump el problema no era la migración, sino el tipo de migración que México le estaba llevando a los Estados Unidos. Y era toda la migración de lo que, voy a ser un poquito cruel, de lo que es la escoria de América Latina, es decir, los pobres. Por eso es que Donald Trump o Estados Unidos siempre se comporta un poco diferente respecto de Colombia y de México, pese a que son países muy similares, porque Estados Unidos se ve perjudicado directamente por el flujo de migrantes que vienen de México, en tanto que no se ve tan perjudicado por los migrantes que haya en Colombia. ¿Quiénes quieren México? Señora. Otra cosa, Colombia tiene como alguna cooperación específica con México en esos temas que son pues, de interés común. Sí, Colombia y México tienen una agenda bilateral que trabaja 3 grandes temas: comercio internacional, crimen organizado y protección a los derechos humanos. Y Colombia le está ayudando a México. Colombia y México es como el segundo o tercer socio comercial de Colombia en la región. Colombia tiene un tratado de libre comercio con México, que fue de los primeros tratados de libre comercio que se firmaron por allá a finales de los años 90. Colombia le está apoyando a México en temas de cooperación técnica para combatir la lucha contra las drogas, y Colombia y México están tratando de generar iniciativas conjuntas para defender los derechos humanos, sobre todo los derechos de las mujeres, ya que Colombia y México son 2 de los países donde más violaciones a los derechos de las mujeres hay en este momento en la región. Las relaciones entre Colombia y México son, muchachos, fenomenales, son maravillosas. México es otro de los 37 países que no les piden visa, así que la invitación es que cuando sean profesionales en gobierno y relaciones internacionales, trabajen en la ONU o se ganen el baloto, visiten en México. ¿Quiénes quieren México? Pues este señor famoso, controvertido, raro, es Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Se había lanzado 4 veces a la presidencia y la 4ª fue la vencida. Dijo que el coronavirus no existía, dijo que eso era una gripa y que para que se nos pasara había que rezarle a la Virgen de Guadalupe, y le dio coronavirus. México es un país conocido a nivel internacional, famoso por 3 cosas: las rancheras, la Virgen de Guadalupe y las novelas. Y el señor Marcelo Luis Ebrard es el ministro de Relaciones Exteriores. De hecho, en México no se llama Ministerio de Relaciones Exteriores, se llama Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, Marcelo Luis Ebrard es el secretario de Relaciones Exteriores, pero es el equivalente colombiano al ministro de Relaciones Exteriores.
La política exterior mexicana está fundamentada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que tiene unos principios muy claros. El principio de autodeterminación de los pueblos, es decir, que cada pueblo, cada sociedad se autodetermine y se constituya como ella quiera. El principio de no intervención en asuntos de otros estados. El principio de solución pacífica de conflictos, es decir, México, por órdenes constitucionales, nunca se va a inmiscuir o se va a meter en guerras con otros estados. La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza para las relaciones internacionales, es decir, México en sus relaciones internacionales siempre va a tratar de generar patrones de negociación para que no tenga que utilizar la amenaza o la disuasión militar para resolver estos países. Para México todos los países son iguales jurídicamente, es decir, no hay países de primer orden ni de segundo orden. Y México cree mucho en la cooperación internacional para el desarrollo en términos de luchar por la paz y la seguridad internacional. Según la Constitución mexicana, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República de los Estados Unidos mexicanos, tiene facultad para representar al país y celebrar tratados internacionales de cualquier tipo. Esta política exterior se fundamentó en el siglo XIX y lo que busca es también que sea reconocido como un Estado amigo de todos por las potencias europeas y los Estados Unidos. Por eso México se abstiene de categorizar como como favorable o desfavorable el gobierno de algún país. Por eso México es uno de los pocos países de la región que no se ha inmiscuido en el asunto venezolano, que no ha declarado que apoya ni a Juan Guaidó ni a Nicolás Maduro, y lo que está diciendo es dejemos que los venezolanos se autodeterminen como ellos quieran. 4 temas claves en este momento en la actualidad mexicana. Una relación estratégica con los Estados Unidos. Si para nosotros es importante tener buenas relaciones con los Estados Unidos, imagínense para México. México es el vecino de los Estados Unidos, es el que Estados Unidos era el que le quería construir un muro a AMLO. Para México Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Entonces, tener una relación estratégica de amistad y sobre todo en buenos términos con los Estados Unidos es primordial para México. Pero México no puede olvidar que es un país latinoamericano, que hace parte de eso que se llama el Gran Caribe o América Latina y el Caribe, que comparte con nosotros una historia, unas tradiciones, un idioma, incluso una religión, y que debe también constituirse como un líder en esta región del mundo. Producto de la crisis del crimen organizado, de la lucha contra el narcotráfico y de algunos aspectos de violaciones a los derechos humanos, la protección a los derechos humanos, la verificación y validación de tratados internacionales de derechos humanos se constituyen un punto muy importante para que México sea un país que promueva el respeto a los derechos humanos. Y, pues como lo vimos anteriormente, la cooperación internacional para el desarrollo. México es uno de los pocos estados latinoamericanos, junto con Colombia y Chile, que hace parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ese club de las mejores prácticas en materia de políticas públicas, ese club de los que tienen que donar el 0.70% de su Producto Interno Bruto a ayuda oficial al desarrollo. Entonces, México es uno de los países que más donante de cooperación sur-sur es en la región. 4 temas son a 2021 los retos de México en materia de política internacional. El diálogo fluido y constante con los Estados Unidos, que sin importar el presidente que esté, sea Donald Trump, sea Joe Biden, México mantenga un diálogo fluido en aquellos asuntos importantes que tienen ambos países, como el de la migración, como el de el crimen organizado, como el de los acuerdos comerciales, como el del medio ambiente. El manejo de la migración centroamericana, porque realmente son miles de millones las personas que anualmente quieren cruzar por el río Bravo hacia los Estados Unidos, y México tiene que también establecer con sus pares de Centroamérica políticas que les permitan coordinarse para combatir la migración. Combatir a la xenofobia. En México últimamente se están viendo muchos casos de xenofobia contra ciudadanos centroamericanos, contra ciudadanos venezolanos, y México es una sociedad que tradicionalmente siempre ha sido muy abierta a recibir a los extranjeros. Los mexicanos son personas
muy hospitalarias, y no se puede perder ese sentido que ha caracterizado tanto a México en el sistema internacional. Y manejar las relaciones hemisféricas con sus diferentes aliados en la región, en este caso Colombia, Argentina, Chile, que son países con los que México tradicionalmente ha mantenido buenas relaciones diplomáticas. México tiene una política exterior que su mismo canciller Ebrard la ha denominado una política exterior feminista. Esto también como una forma de combatir y de apoyar la inclusión y la igualdad de género en el país. Entonces vamos a ver este video a ver qué nos cuenta. Nosotras, en esta mesa con mayoría de mujeres, ya regresamos para el último bloque de la noche. Con un gabinete paritario y una postura que se considera progresista, el canciller Marcelo Ebrard ha señalado que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador es feminista. En enero pasado, durante la reunión anual de embajadores, embajadoras y cónsules, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, presentó los ejes de la política exterior feminista del gobierno mexicano. ¿En qué consiste? Vamos a ver el contexto. México pondrá la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el centro de su agenda diplomática. Durante la 31ª reunión anual de embajadores y cónsules, se anunció el impulso a una política exterior feminista comprometida con la igualdad de género y la no discriminación. Con esto, México busca orientar las acciones gubernamentales a la disminución de las brechas de género. Por ejemplo, que todas las resoluciones, documentos, acuerdos y posicionamientos emitidos por México tengan una perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad. Entre las acciones específicas que plantea esta política está la adhesión de la Cancillería al programa He4She de la ONU y la certificación de representaciones en el exterior en materia de igualdad laboral y no discriminación. Además, se compromete a la paridad en todo el personal de Cancillería y del Servicio Exterior mexicano. La política feminista nació en 2014 en Suecia y tiene 3 ejes: respeto por los derechos, representación femenina en todos los ámbitos del país para alcanzar la equidad de género e incrementar y redirigir recursos financieros. En agosto de 2018, Suecia presentó un manual de política feminista para promocionar los principios de una política exterior focalizada en la defensa de los derechos de las mujeres. México se comprometió a presentar su propio manual en marzo próximo. Punto y contrapunto. Bueno, Marta, a ver, cuéntanos, ¿qué es esto de la política exterior feminista? ¿Cuántos países hay y realmente qué significa? ¿Y cuál va a ser el resultado para la vida de las mujeres mexicanas? Mira, hay 5 países que tienen una política explícitamente feminista exterior, es muy importante decirlo, y son Noruega, Francia, Canadá y ¿Suecia? Francia. Canadá, Noruega y Suecia. Y México. México es el primer país de América Latina, el primer país del mundo en desarrollo que la adoptamos. Y en lo que consiste, bueno, nosotros analizamos las de los demás. Y el canciller Ebrard lo que pensó es que si no tenemos una política exterior que transversalmente vea los temas de género en 2 dimensiones. 1, en nuestras declaraciones a nivel multilateral y en nuestra agenda bilateral con todos los países. Y 2, al interior de la Cancillería como un mandato institucional. Entonces, realmente, como dice Ebrard, pues nos vamos a quedar sin la mitad de la población incluida en toda la política exterior, y por eso él denomina la política exterior feminista como un gran aspiración. Es una aspiración. Muchos me dicen, oye, pero si no tienen la mitad de embajadoras. Pues no, por eso es la política exterior feminista. Lo que queremos es hacer 2 cosas. 1, seguir la tradición de México, la tradición progresista de seguir apoyando las causas de género, que por cierto, como decían, hoy en el contexto de las Naciones Unidas, están ya ahora bastante cuestionadas, están retrocediendo en el lenguaje, ya no en todos los documentos quieren poner los temas de género, de equidad, de igualdad, de las niñas. Entonces, México va a seguir insistiendo en esta agenda y por eso también trajimos este foro de generación e igualdad. Pero también queremos que las mujeres del servicio exterior sean visibles, que haya más embajadoras, que tengamos un servicio de carrera equitativo y igualitario, que las mujeres en el exterior sean cuidadas. Imagínense si todo esto nos pasa acá, tú estás sola en otro país, ¿qué haces con otra legislación, otro idioma, otra condición socioeconómica? Entonces, el canciller también está preocupado porque las mexicanas en el exterior tengan un tratamiento diferente, porque haya una línea roja para denunciar abusos, porque no haya violencia de género dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y son retos importantes y creo que tenemos un programa de trabajo muy, muy ambicioso y 5 años por delante para dejarlo consolidado. Tania, ¿cómo lo ves?
Buena promesa, buenos resultados. Bueno, yo creo que pues estamos esperando a ver de qué va, ¿no? Pero a mí me parece prometedor que se cambie el discurso a hablar, o sea, para mí eso es un avance, que no se habla solo de perspectiva de género, que así estábamos, sino que se habla de una política feminista, porque ya irse con la palabra feminista, que en muchos lados está muy estigmatizada por ignorancia, ¿no? Es decir, estamos dispuestos a cambiar las relaciones de poder, ¿no? Y entonces realmente cambiar las dinámicas que están allí y hacer que las cosas sucedan de otra manera, o sea, sí generar otro mundo posible. Y creo que es un momento muy importante y posible por el empuje que está teniendo el movimiento feminista, sobre todo joven, en México y en Latinoamérica sobre todo, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que ese va a ser un sello del foro de Beijing más 25, esta vez, el foro Generación Igualdad, porque se pretende que haya como un 50% de jóvenes en este foro que vienen con todo. O sea, de verdad vienen con ganas de cambiar el mundo y ojalá, ¿no? Ojalá que tengamos nosotros también la fuerza para estar detrás, apoyándolas y permitiéndoles hacer, porque la verdad es que nos están dictando la agenda. Y me parece sensacional porque no están dispuestas a aguantar más violencias, ¿no? Entonces, yo creo que quedan ahí algunos temas pendientes que se van a ir viendo, ¿no? En términos del gobierno que estaban diciendo, yo suscribo lo que tú decías, pero todavía nos faltan algunas cosas. Nos falta entender también un poquito más desde sociedad civil cómo podemos colaborar, que creo que ese ha sido uno de los temas con el gobierno, como que, pero si nosotros queremos trabajar juntas, ¿no? Claro. Se trata de avanzar juntas, todas queremos este país mejor. Algo que me gusta mucho del gobierno es que sí hay una idea de ir a las bases, de ir a la gente, y eso es muy importante. Y ahí sí el presidente lo debe saber. Algo muy importante, por ejemplo, para pensar en un país feminista, yo quisiera pensarlo, es cómo hacemos para darle acceso, un ejemplo muy claro, a las mujeres a la titularidad de la tierra. Claro. Si las mujeres tienen titularidad de la tierra, pueden participar en las asambleas. Entonces su voz va a ser escuchada y van a cambiar la comunidad a desde la perspectiva de la mujer, cómo necesita ser una comunidad. Así. Escucharse todas las voces. No, cuando hablamos de feminismo no decimos, es que solamente queremos escuchar a las mujeres. Queremos escuchar a las mujeres y a los hombres por igual, ¿no? Claro. Malu, te toca evaluar la política exterior y esta política exterior feminista va a caer también en tu evaluación. Sí, claro. A mí me parece que es un gran reto, es un faro iluminador. Tener una política exterior feminista también tiene que ver con todas las mujeres que se acercan a los consulados y que supone especialización y capacitación, porque muchas cónsules, hombres o mujeres, como embajadoras y embajadores, no están entrenados todos y todas sobre estos temas. Porque mira, ser pobre, ser indígena, no hablar el idioma, ser migrante y ser víctima de violencia es como lo peor que te puede suceder. Entonces, a mí me parece que esta política habla precisamente de casi primero las mujeres y atendamos a una mujer. Me sucedió una mujer del norte de Guanajuato que la agrede, se junta con un muchacho gringo, pues, y él empieza a agredirla y ella saca el teléfono, la graba y se empieza a defender, pero a la hora que él saca el teléfono y la empieza a grabar, ella tiene un cuchillo en la mano. Entonces, con todo y que traía sangre y todo, la llevan y ella resulta que era la mala del cuento y la delincuente. Y fue extraordinaria la respuesta que tuvieron en el consulado, pero tuvimos que intervenir y decir, aguas, ¿cómo tratamos a una mujer migrante? Pero es que no había denunciado antes. ¿Y cómo va a denunciar si no tiene documentos? Claro. ¿Y cómo va a denunciar si le han dicho toda la vida que Calle se ve más bonita? Es decir, esas cosas tenemos que retomarlas y sacar adelante una agenda como la que dice nuestra compañera. O sea, sí tenemos muchos retos. El tema de la titularidad es fundamental, porque bien dice Marcela Lagarde, queremos la tierra, pero no cuando estemos enterradas. Tenemos derecho a la tierra en vida. Y hay muchos temas, hay una agenda extraordinaria que vamos a sacar. Por supuesto, el derecho a decidir, por supuesto, el consentimiento informado, por supuesto, la no criminalización del aborto y muchos otros temas. Identidad de género, que tú traes una iniciativa. Ya metimos una identidad padre, que firmamos ahí 3 legisladoras y tu servidora, y muchos otros temas que además fue fruto del trabajo de la secretaria y del secretario, de la subsecretaria y el secretario. Pero yo creo que
Tenemos mucho que hacer, sobre todo porque los 3 temas que yo mencioné al inicio de este programa, que era pobreza, niñas y derechos humanos, son para mí fundamentales. La pobreza de las mujeres tenemos que erradicarla, a las niñas empoderarlas y sobre todo trabajar mucho en los temas de derechos humanos. Mucho. Rebeca, ¿cómo ves esto? A ver, ¿de verdad suena tan bien? ¿Qué falta? Aquí las tienes a las dos, pues. Di lo que quieras. Voy a hacer mi cartita. Tu cartita. No, yo creo que para agregar sobre lo que comentaba ya Tania, me parece que una parte que me parece fundamental y que ya lo decía Tania es la Secretaría de Relaciones Exteriores está tomando una postura. Lo que habíamos visto en los años anteriores era este tema de, no, bueno, sí, pero también hay que escuchar a los otros y tal. No, están hablando de una política exterior feminista y eso quiere decir mucho. Uno de los temas que creo que al interior es muy importante y que además en términos de la vida de las mujeres, y ya la subsecretaria hablaba anteriormente, de todos estos temas de la doble jornada y cómo estamos viendo el mundo laboral. También hay que ver de qué manera están creados los espacios de trabajo, los horarios, las distancias, y en ese sentido creo que sería muy, muy loable y un gran ejemplo, que yo sé que en el gobierno hay un montón de trabajo por hacer y las horas del día a veces no alcanzan, pero en este tema veo que la política feminista hablan de cumplir con esta norma mexicana en términos de igualdad laboral y de no discriminación, entonces que ojalá que esto sí se pueda implementar a nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que pueda permear en el resto de la administración pública, porque es fundamental. Las mujeres estamos trabajando el doble, a veces el triple, y no hay posibilidad de tener una vida fuera del trabajo en la casa y en la oficina. El Sistema Nacional de Cuidados es fundamental. Va a ser muy bueno. Y en el tema de las embajadoras es fundamental. Hoy, por ejemplo, se hizo el primer ascenso al rango de embajadora a nuestra ex embajadora en Bolivia, y es el primer ascenso que hace el presidente López Obrador propuesta por el canciller Ebrard, y es una apuesta porque es una mujer, ¿no? Claro. La primera que tiene el rango de ministra embajadora en esta administración. Wow. Ha habido 3 cancilleres, Rosario Green, Patricia Espinosa y Claudia Ruiz Massieu. Hay mujeres ahorita en el actual gobierno que han roto el techo de cristal en sus propias embajadas. La primera embajadora en Doha, primera embajadora en la OEA, primera embajadora en Washington. ¿Qué más falta dentro de la política exterior? No, faltan muchísimas cosas. Falta, por ejemplo, el tema de la igualdad no es parejo. Por ejemplo, ahorita el servicio exterior, su regla es todo van parejo, pero las condiciones no son parejas. Entonces, si tú tienes hijos ya no fue parejo, porque tú ya no puedes estudiar. Entonces, tú tienes que tener unas condiciones y unas reglas y unos puntos que puedes tener por otras cosas diferente. Es decir, hay que ver quién puede lograr cómo qué. Y hay que cambiar la ley del servicio exterior para eso. Y hay que considerar que desde la entrada y el ingreso al servicio exterior sea paritario. Ahorita, por ejemplo, si Ebrard y el presidente quisieran nombrar mitad y mitad de embajadoras, no podrían, no hay masa crítica de ellas para nombrarlas. Entonces, desde el principio tiene que ser, y ahorita ya se hizo la primera generación de mitad y mitad en el ingreso. ¿Del Matías Romero? Sí. Interesante. Sí, bueno. Porque por eso las embajadoras no pueden estar, porque la maternidad las detiene. Claro. No pueden agarrar a sus hijos y llevarlos a todas partes. Ese es un problema. Bueno, pues lamentablemente se acabó el tiempo. Vénganse pronto, hasta que le demos seguimiento al tema de derecho a decidir. Vamos a estarlos vigilando. Sí. Demás temas también, por supuesto, política exterior. Gracias a las 4. Gracias a ti. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para despedirnos con la paparrucha de la noche. No te vayas. Entonces, chicos, si se dan cuenta, México es un país que tiene muchas potencialidades a nivel de política exterior y que esto genera efectos y que puede generar ejemplos en otros países de la región. Y ojalá tomemos esos ejemplos buenos de México y de sus procesos de inclusión para aplicarlos en nuestro país. ¿Preguntas, dudas, quejas, comentarios? Entonces hablemos de la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela. Este es el lago de Maracaibo. Ay, mi madre. Este es el lago de Maracaibo. Es el lugar donde Venezuela saca todo su petróleo y que en un momento de la vida, hace muchos años, fue colombiano, pero que ya no lo es. Venezuela es un país situado en la parte norte de América del Sur.
Tiene una parte continental y muchas islitas, sobre todo en el Mar Caribe. Su capital es la ciudad de Caracas, es una de las ciudades que en los años 80 fue una de las ciudades más cosmopolitas de América Latina, una de las ciudades con mayores índices de crecimiento en América Latina en los años 80 y 90. De hecho, hasta más o menos 1995 a Venezuela la llamaban Venezuela Saudita, porque la gran cantidad de recursos petrolíferos y de dinero que salía de los recursos petrolíferos hacía que en la ciudad de Caracas se viviera al mejor estilo de como se vive hoy en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudita, donde las mujeres podían comprar carteras de Chanel, ropa de Fendi y zapatos de Yves Saint Laurent sin tener ningún problema, desde las de mayor ingreso económico hasta las de menor ingreso económico. Pero Venezuela entró en un proceso de crisis económica, de degradación, de debilidad institucional, y tanto así que a finales de 2017, las agencias de calificación de riesgo, como Fitch Ratings, declararon a Venezuela en mora con los pagos en sus deudas. Y en 2019 se emite un informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, donde se señala que Venezuela ha incurrido en múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación en sus ciudadanos, sobre todo a el derecho a la alimentación, al trabajo, a la educación y a los derechos de organización y de libertades políticas. ¿Quién es quién en Venezuela? Como lo dijo Mateo, el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro, que está reconocido por más de 50 países, pero también está este señor que se llama Juan Guaidó, que está reconocido por otros tantos países, uno de ellos el nuestro. Colombia ha apoyado sistemáticamente a Juan Guaidó y le ha dicho a Juan Guaidó que pues es el presidente de Venezuela. No reconocemos a Nicolás Maduro. Y el señor Jorge Alberto Arreaza Montserrat es el ministro venezolano del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, es el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Maduro. El gobierno de Guaidó tiene delegados en algunos países, como Carlos Vecchio en Estados Unidos y otros en algunos países, pero no tiene un ministro de Relaciones Exteriores. Brenda. Pero es que digamos ahorita que hablabas del tema de, pues en cuanto a temas económicos, ¿qué pasaría si un país, no sé, o sea, se endeuda tanto, no sé, con el Fondo Internacional, con el banco, y no paga? O sea, si nunca cuenta con los recursos para pagar. El país puede entrar en quiebra y puede ser declarado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como un estado en comodato, es decir, que otro país entre a administrar los recursos políticos, económicos y sociales de ese otro país. Porque el Estado puede llegar a ser considerado un Estado fallido, es decir, un Estado cuya institucionalidad no puede darle a sus ciudadanos todo lo que ellos necesitan. ¿Eso ha pasado alguna vez en la historia? Sí, en un momento de la historia, sobre todo en los años hasta el año 78, 79, Namibia fue un estado en comodato. Fue un estado, ¿qué otro estado ha sido estado en comodato? Camerún fue un estado en comodato, sobre todo estados africanos. En América Latina y el Caribe no ha pasado, pero sí ha pasado. ¿Cómo es la política exterior venezolana? La política exterior de la República Bolivariana de Venezuela está fundamentada en la Constitución de 1999, donde dice que el país es independiente, que se reconoce la igualdad entre los estados, se respeta los derechos humanos. Eso es un poco paradójico. Hay una libre determinación y no intervención en la solución pacífica de controversias, hay cooperación con todos los países de la región, y pues se usa la democracia como la principal forma de gobierno en el país. Según la Constitución venezolana también, Venezuela debe promover y consolidar la integración latinoamericana y del Caribe, el desarme nuclear y el equilibrio ecológico. Cuando hablamos de América Latina y el Caribe, hablamos de algo que pues se los dije la semana pasada en clase, de algo que se llama el Gran Caribe. El Gran Caribe es esa zona que está compuesta desde México
hasta Salvador de Bahía en el Brasil. Y se compone de todos los países de la Caribbean Community, del CARICOM, Colombia, Venezuela, Panamá y todos los estados de esta parte del mundo que tienen costas en el Mar Caribe, no en el Océano Atlántico, en el Mar Caribe. Los temas clave de la política venezolana en la actualidad, de una política exterior fracturada. Bueno, la primera es lograr la estabilización social y política del país. Como ustedes saben, Venezuela tiene una crisis institucional que ha hecho que más de 4 millones de venezolanos salgan de su país para lograr buscar mejores calidades de vida. Venezuela es un país que tiene bloqueos comerciales por parte de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Venezuela es un país donde en este momento, en medio de una crisis de pandemia, no se sabe qué está pasando porque no hay cifras reales que permitan dimensionar la gravedad del virus en el país. Tiene que normalizar sus relaciones con los Estados Unidos. Venezuela es un país que hasta el año 2000 más o menos, que empezó toda la serie de gobernabilidad del gobierno de Hugo Chávez y de la revolución bolivariana, tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos. Cuando dio ese viraje a la izquierda ideológica, pues todo se vino abajo. Hoy en día Colombia no tiene relaciones con Venezuela y Venezuela, pues uno de sus temas clave ahorita es normalizar las relaciones diplomáticas con Colombia. ¿Por qué? Porque mediante la normalización de las relaciones diplomáticas con Colombia se van a poder solucionar muchos temas que vinculan a los dos estados, siendo la migración el primero de ellos, y pues lograr que le levanten las sanciones económicas por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea para que Venezuela pueda volver a insertarse en el escenario internacional y pueda salir de la crisis económica que tiene en el momento. Entendiendo esto como estos temas clave, los retos del país pues son estabilizar económicamente al país, que los venezolanos, que o se dolarice la economía o se logre una estabilización de la misma para que los ciudadanos venezolanos puedan, con el sueldo que se ganan, consumir bienes y servicios al igual que todos los ciudadanos del mundo. Hoy en día el salario mínimo en Venezuela es el equivalente a 5.000 pesos colombianos. Realmente la economía venezolana está en la quiebra y los ciudadanos de este país no pueden permitir que esto siga pasando. Mejorar la imagen internacional del país, entendiendo que el respeto a los derechos humanos, el respeto a las libertades democráticas debe ser una prioridad para el gobierno venezolano. Detener la oleada de migración de venezolanos al exterior. Como les dije, cerca de 4 millones de venezolanos están hoy en día en una diáspora en el país, y pues mejorar sus relaciones con Estados Unidos, Colombia y la Unión Europea, que tradicionalmente habían sido sus socios más importantes. ¿Cómo son las relaciones de estos 5 países con Colombia? Ya habiendo hablado un poco de cada uno de ellos. Las relaciones entre Colombia y Argentina están basadas en la integración regional gracias a los organismos multilaterales. Las relaciones económicas entre los dos países se basan en temas de comercio, inversión, turismo, cooperación educativa y cultural. Además, Argentina nos ayuda con recursos de cooperación técnica para la lucha contra el narcotráfico y asesoría en temas portuarios y de navegación, sobre todo en lo que tiene que ver con la rehabilitación de los ríos. Argentina tiene el río Uruguay y el río de la Plata, que son 2 ríos navegables, y Colombia le ha pedido asesoría técnica al país en términos de cómo hacer que el río Magdalena se convierta en un río navegable y en un polo de crecimiento económico para el país. En 2017 México se convirtió en el tercer inversionista más grande de Colombia. De hecho, la inversión anual de México hoy en día ronda cerca de los 1.700 millones de dólares. Entonces, además esto fundamentado también, como lo hablábamos con Brenda en un momento, en las similitudes que hay en ambos países en cuanto a su constitución como sociedades, a los problemas en común que tienen, pero sobre todo al vínculo que nos une gracias a la Alianza del Pacífico, donde se han creado programas de trabajo y programas de becas para estudiantes colombianos, en donde ustedes se pueden ir a universidades mexicanas y
gracias al programa PILA, se pueden ir a universidades colombianas, a universidades mexicanas un semestre, ellos allá les pagan manutención y alojamiento, y un estudiante mexicano se viene para acá en contraprestación. Entre Brasil y Colombia las relaciones se han fortalecido mucho en la última década, porque Colombia es un importante destino de inversiones brasileras, y esto ha generado que haya muchos empresarios brasileños interesados en nuestro país. Hoy en día Colombia no tiene vínculos, como se los dije, con el gobierno de Nicolás Maduro, porque el Estado colombiano, encabezado por Iván Duque, reconoce a Juan Guaidó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Colombia es el principal destino de la migración venezolana, y esto ha generado una crisis institucional, crisis que se ha visto exacerbada por algunos episodios de xenofobia, como los que la alcaldesa de Bogotá ha protagonizado en las últimas horas, y que están poniendo en el ojo del huracán las relaciones también, o lo que pueda pasar en un futuro con estas relaciones. Y pues entre Colombia y Chile la relación es significativa. Colombia y Chile tienen un acuerdo de libre comercio que exime a los empresarios colombianos de pagar aranceles para sus exportaciones en Chile, y exime a los empresarios chilenos de pagar impuestos en sus exportaciones en Colombia. Además, la Alianza del Pacífico sigue generando grandes réditos para el país, y pues Colombia es el segundo destino de capitales chilenos en el mundo. Es decir, los chilenos tienen dos destinos preferenciales para invertir económicamente, los empresarios chilenos, y el segundo de ellos es Colombia. Daniel, el gobierno de Colombia le pidió la extradición de Aida Merlano a Juan Guaidó. Por eso no funcionó nada, por eso todo salió mal. ¿Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes? ¿Todo quedó supremamente claro? Profe, quisiera preguntar, digamos que en el video que nos pusiste a ver la clase pasada, que era para hacer como el trabajo que correspondía para hoy, en una parte la autora hablaba de cómo Colombia, digamos que en su relación con Estados Unidos, afectaba, digamos que en cierto caso, a otros países, y hablaba del bombardeo, creo que era en Ecuador, en Bolivia, cuando pues se metió como a Venezuela sin permiso. Digamos, eso, ¿en qué forma puede cambiar la política exterior de ambos países? Entre Colombia y esos países, la relación entre Colombia y sus vecinos también ha estado impulsada por ese proceso de intervención por invitación, por ese proceso de entender que el conflicto armado interno es un punto clave en la política exterior colombiana, y lo que ha afectado este tema es en los años 2000, ustedes estaban muy chiquititos o no habían nacido algunos de ustedes. Colombia y Venezuela tenían Colombia y Ecuador, Colombia y Venezuela tenían una diplomacia que se llama diplomacia de micrófono, en donde cuando hubo el bombardeo en Ecuador para matar a Raúl Reyes, el gobierno ecuatoriano, en ese entonces liderado por Rafael Correa, nos demandó ante instancias internacionales, nos quitó pues nos retiró sus diplomáticos de acá. Con Venezuela también siempre pasó lo mismo, siempre hubo escaladas de conflictos entre ambos países, porque de una u otra manera, pues esto generó tensiones, y que el gobierno de Estados Unidos promueva estas intervenciones militares, pues nuevamente genera tensiones entre ambos países. La dinámica de las relaciones internacionales entre Colombia y estos países siempre ha estado muy ligada por dos cosas. Uno, por el conflicto armado interno que nos ha afectado, y dos, por el Plan Colombia, porque la llegada de miles de militares norteamericanos siempre generó tensiones con ambos países. Colombia siempre le decía a los vecinos: no va a pasar nada, ellos solamente vienen en términos de cooperación militar, pero Venezuela y Ecuador sobre todo siempre se sintieron amenazados por la llegada de ciudadanos de ex militares
estadounidenses al país. Entonces, por supuesto, eso modificó y continuará modificando las relaciones entre ambos estados en términos de que mientras haya conflicto armado interno en Colombia y haya presencia de militares norteamericanos y haya relaciones de cooperación militar entre Colombia y los Estados Unidos, siempre van a haber tensiones si los gobiernos de estos países vecinos son de tendencia izquierda. En este momento eso no pasa, porque pues pasa con Venezuela, pero con Venezuela no tenemos relaciones diplomáticas, pero no pasa con Ecuador porque el gobierno de Ecuador tiene un viraje hacia la derecha que probablemente pueda cambiar en segunda vuelta. Entonces hay que esperar a ver qué pasa en segunda vuelta para ver cómo esto también define las relaciones del nuevo gobierno ecuatoriano con Colombia. Laura. Y nada, profe, quería pues hacer énfasis en el tema, ya que tú mencionaste los militares de Estados Unidos. Pues que nosotras con mi compañera para el trabajo que tú dispusiste, pues que había que entregar hoy, investigamos y pues yo no sé si tú alguna vez escuchaste que el año pasado, como a mitad de año, se desató como una polémica por la llegada de unos militares estadounidenses aquí a Colombia, donde se supuestamente le iban a hacer un golpe de estado a Venezuela. Que pues realmente llegaron acá y sí hubo polémica porque resulta que en la Constitución dice que, pues, bueno, el punto aquí es que para que lleguen estos militares aquí a Colombia, el Senado y el Congreso deben primero, pues, como aceptarlos, por así decirlo. Entonces, quería saber si ese tema de la llegada de los militares aquí a Colombia, pues, en términos de que realmente eso fue como por ayudar, por así decirlo, a Colombia en el tema de las FARC y el narcotráfico, afecta también en las relaciones con los países vecinos y más que todo con Venezuela. Claro que afecta, Laura, porque de una u otra manera los gobiernos de los estados vecinos se pueden sentir amenazados, sobre todo si vuelvo y repito, si son un poco de tendencia hacia la izquierda, se pueden sentir amenazados porque pueden considerar la presencia de soldados estadounidenses en nuestro país como una intervención en las dinámicas regionales. Entonces esto genera y ha generado en muchas ocasiones grandes disputas y grandes problemas diplomáticos entre Colombia y otros países. Neyfi. Profe, yo tengo una pregunta con respecto, digamos, a lo de México y ese objetivo que hay sobre la igualdad. Digamos, ¿qué clase de consecuencias o sanciones tendría México por incumplir con este objetivo? A ver, cuando los países incumplen o no logran las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, no hay una sanción como tal, no hay una sanción per se. Lo que sí es que hay unas declaraciones un poco más políticas en donde se le invita a estos estados que generen políticas públicas de protección a los derechos de las mujeres, pero como tal decirte se los va a sancionar o se les van a poner sanciones comerciales, sanciones políticas, no. Lo que hay son declaraciones que invitan a estos estados a que generen procesos de inclusión y de respeto a los derechos humanos y de cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para el desarrollo. Brenda. Profe, digamos, pues hace mucho tiempo se hizo lo de la ruta panamericana, que pues fue causada pues, por el tapón del Darién. Digamos que esto sí sería como una ayuda y también una ampliación en temas económicos. ¿Qué probabilidades hay de que se intente volver a hacer lo mismo y que esto ayude como en una ampliación de la política exterior de todos los países, tanto pues, de América Latina, América Centro y América Norte? En este momento y teniendo en cuenta la lucha que estamos teniendo contrarreloj por la protección del medio ambiente, la ruta panamericana no es una opción. Precisamente se paró, como tú lo mencionas, por el tema del tapón del Darién, por la presión de grupos ambientalistas, porque la selva del Darién, o el conocido tapón del Darién, en la frontera colombo-panameña, es una de las selvas tropicales vírgenes más grandes del mundo, donde hay la mayor cantidad de flora y fauna endémica, flora y fauna única en el mundo que ni siquiera ha sido descubierta. Y generar la ruta panamericana y construir este gran puente que se quería construir desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, este puente que nos querían construir y esta ruta
para viajar y para traspasar la región era una violación a los principios medioambientales y a la protección del medio ambiente. Entonces, a día de hoy, teniendo en cuenta cómo estamos trabajando en gran medida para proteger el medio ambiente, esto no es una opción. Realmente no va a pasar. ¿Quién constituye como que es prioridad en la agenda internacional o en la agenda, no sé, en la política exterior del país? Porque, por ejemplo, ahí podrían hacer, como digo, la dualidad entre necesito, no sé, mi crecimiento económico, pero tampoco quiero dañar el medio ambiente. O sea, ¿qué va primero de qué? ¿Quién constituye las prioridades de la agenda global? Todos los países en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy en día, las prioridades de la agenda global están en cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y luchar contra el COVID-19. Y la política exterior de los estados debe también acoplar sus intereses nacionales a sus intereses a los intereses internacionales. ¿Cómo mira uno esa dicotomía entre defender el medio ambiente y lograr los objetivos nacionales? Hay cosas que son normas en derecho internacional, se llaman normas ius cogens, es decir, normas que son, o principios que son de obligatorio cumplimiento para todos los estados del mundo, sin importar si son de derecha o son de izquierda, si son católicos o son musulmanes, si son del norte o son del sur. Y el respeto y protección del medio ambiente es una de esas normas que todos debemos cumplir. ¿Alguna otra pregunta? Profe, hay una pregunta en el chat. Ya se la respondí a Daniel. Es la de la extradición de Aida Merlano. Ya se la respondí a Daniel. Chicos, esto era básicamente todo lo que yo tenía para compartir con ustedes el día de hoy. El próximo viernes vamos a hablar de la política exterior de los Estados Unidos. Pero vamos a empezar la siguiente sesión de clase reflexionando sobre estas 4 preguntas. Vamos a dividirnos en 4 grupos. Cada grupo, después del análisis de prensa y de la relatoría de la clase, vamos a dividirnos en 4 grupos y vamos a hablar sobre, cada grupo va a reflexionar sobre una de estas preguntas. ¿Cómo las relaciones entre Colombia, con Brasil y Argentina pueden dinamizar la entrada del país al Mercosur? ¿Cómo las relaciones entre Colombia y Chile pueden fortalecer la entrada del país a la PEC? ¿Cómo dinamizar las relaciones entre Colombia y México para que se enfoquen en temas más allá de la lucha contra las drogas? ¿Y qué hacer con las relaciones entre Colombia y Venezuela? Estén atentos, pues en el campus están las lecturas de la otra semana. Hay varias lecturas sobre Estados Unidos. Escojan 1 o 2 para que las puedan hacer. Vamos a jugar un Kahoot sobre los Estados Unidos, entonces prepárense para competir por puntos de participación. Nosotros nos vemos el siguiente viernes en Zoom. Se cuidan mucho, mucho juicio. Y nada, nos vemos el otro viernes. Ana María y Brenda, por favor, se quedan conmigo 1 minuto antes de terminar la clase. Gracias. Gracias, profe. Chao a todos. Hasta luego. Gracias, profe. Chao.